Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí presente. Me presento, mi nombre es Perla Arista, soy tanatóloga, soy la primera ponente y mi compañera es Adriana Ibáñez. Mucho gusto de verla, será un placer poder compartir algo que puede ser de ayuda. Muchas gracias por su apoyo. Pues vamos a dar inicio a la ponencia de esta tarde. El primer tema, mi vida en el acompañamiento a un adulto mayor. ¿Cuál es mi proyección de vida? ¿Qué es lo que sucede cuando yo estoy en esto que a lo mejor no elegí, pero que se presenta esa necesidad? O por amor, muchas veces elegimos poder compartir nuestro tiempo al cuidado de alguien. ¿Okay? La familia, un soporte básico en el cuidado paliativo. Es tan importante. En algún momento de nuestras vidas, nosotros requerimos de ser cuidados o bien, vuelvo a insistir, tenemos que prestar ese servicio para cuidar a alguien. Normalmente siempre hay un soporte médico que es indispensable en el cuidado de nuestro adulto mayor. Ese equipo médico profesional de la salud que está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando ya sale del hospital o no hay necesidad de hospitalizar? Quien hace frente a esta necesidad básicamente es la familia. Y dentro de la familia hay siempre alguien que se preocupa más o que le toca ese rol por la situación. Porque la estructura de ese soporte, ese sistema de familia, así lo indica. Muchas veces, dentro de este mismo sistema familiar, indiscutiblemente, en algún momento existe un punto de quiebre. Y viene una crisis, se presenta una crisis dentro del sistema familiar. Bases fundamentales para que se puedan presentar esta crisis. Básicamente tenemos la primera, que es la desorganización. Y no es que seamos desorganizados por naturaleza, podemos ser personas muy organizadas, pero cuando nos dan la noticia de que nuestro adulto mayor tiene alguna enfermedad, a lo mejor crónica degenerativa, entramos en shock. ¿Esto qué provoca? Precisamente es un impacto por el diagnóstico, porque es algo que no estábamos esperando, es una noticia nueva que asalta tu vida de alguna manera, y eso trae como consecuencia la interrupción de proyectos individuales del cuidador y por ende del sistema familiar. Después, la segunda fase, que viene siendo la recuperación y o adaptación de esa noticia. Aquí, ¿qué se presenta básicamente? Pues la redistribución de tareas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Los demás de la familia, cómo se estaban organizando, y entonces hay que redistribuir las tareas y hay que repartirlas. Eso sería lo ideal, que en muchos casos no se da tampoco, ¿sí? Y la redefinición, que vamos nuevamente, esas relaciones interpersonales, ¿cómo las vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a acomodar, verdad? Con nuestras actividades sociales, incluso las familiares. Y para mí, desde un punto muy particular, y creo que es la más complicada o la más difícil, la reorganización. Esta última fase que se presenta dentro de la crisis familiar casi siempre se ve prolongada por mucho tiempo. Y comentaba yo, la verdad es que esta fase para mí es la más complicada, porque siempre está en constante cambio. Las dos primeras, pues básicamente se presentan, entras en shock, lo aceptas o lo asimilas, en algunos casos lamentablemente te resignas y pasas a la siguiente. Pero en la última, en la reorganización, siempre es constante el cambio, porque no sabemos cómo se va a presentar, en este caso, la salud de nuestro adulto mayor. Igual puede mejorar. Pero ¿qué sucede si ese progreso no es a favor de la salud?
Entonces, ahí tenemos que mantener un equilibrio sobre las consecuencias que se van presentando y mantener ese equilibrio económico, psicológico y social es muy complicado. El que nosotros dentro de la familia podamos brindar ese soporte, aparte de ser fundamental y que es muy bueno para el adulto mayor, viene siendo como el eslabón más importante, el cuidador con el equipo médico y precisamente con el adulto mayor. Es el eslabón que une esas dos partes. Pero aparte, ese cuidador se convierte en un mediador y es la persona que está reorganizando constantemente todas las actividades y la estructura familiar, porque es quien toma la batuta de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. Se vuelve el previsor de la familia. Vamos a la siguiente. Pero, ¿quién es un cuidador? ¿Qué hace el cuidador? Bueno, pues es aquella persona que asiste a otra, que la cuida, porque está afectada de cualquier tipo de dificultad que le impide estar desarrollando sus actividades normales. Probablemente por la enfermedad misma, que esté postrado en cama, tal vez en una silla de ruedas, o por la edad propia avanzada y que ya no puede preparar sus alimentos, que ya no se puede bañar con facilidad y que hay que estarlo asistiendo, ¿no? Continuamente. Aquí hay algo muy importante y yo creo que difícilmente los cuidadores saben y asumen que tenemos que saberlo antes de ser un cuidador. Son 6 reglas, diríamos, básicas para estar enterados, primero que nada, cuál es la responsabilidad de ese cuidador, qué es lo que tiene que hacer. Cuando nosotros tenemos ya una vida estructurada, un proyecto de vida, inclusive ya no somos parte de esa célula donde está el adulto mayor, pues tenemos proyectos, una familia o compromisos que de alguna manera estás cumpliendo día con día. Y en el momento en que te toca ser cuidador, esto lo deberíamos nosotros ya de saber y asumir con responsabilidad ese trabajo. Primera instancia, información adecuada sobre el proceso que afecta y su posible evolución del adulto mayor. Perdón, pero está mucho calor. ¿Cierto? Ok. En este sentido, ese proceso debemos de conocerlo nosotros. ¿Cómo es mi adulto mayor? ¿Cuál es el carácter? ¿Qué no come? ¿Qué debe de comer? ¿Cómo le está afectando? Para esto nos debemos y tenemos la obligación de acercarnos con los profesionales de la salud, con el médico, con ese cuerpo de la salud que está al pendiente y que sabe perfectamente cómo va a ser el progreso de mi adulto mayor, ¿cierto? Entonces, para tener como que el panorama general de cómo va a estar evolucionando su enfermedad y ser conscientes de cómo va a ser ese progreso. Segundo punto, orientación sobre hacer frente a las carencias progresivas y a la crisis que puede tener la enfermedad de nuestro familiar. El tener la visión y saber con qué contamos por si viene una crisis es básico. Muchas veces tomamos esa responsabilidad y si viene una crisis por la enfermedad, no sabemos cómo actuar. O actuamos en base a nuestro instinto. Pero lo adecuado sería saber, si viene una crisis, ¿a quién le tienes que hablar? ¿En quién te puedes apoyar? ¿Qué profesional de la salud tiene que estar ahí presente
para que tú puedas tener ese soporte. Tercero, valorar los recursos de los que dispones. Recursos de los que dispones. No nada más nos referimos a los recursos materiales, sino también a los recursos personales y los propios. ¿Con qué persona cuento yo para que pueda cuidar a mi familiar? Por una noche, por 3 días, por 2 horas, por un mes. ¿Con quién cuento? Y puedo hacer mi lista, ¿no? ¿Con quién estoy contando? O por lo menos escuchar qué disponibilidad tenemos de los demás familiares. Y anticipando esto, tú ya sabes a dónde vas a ir, en qué te estás metiendo, ¿cierto? Obviamente en lo material. Desafortunadamente, a veces el mismo cuidador es el proveedor económico. Pero ¿con quién más puedo contar? ¿Qué otro recurso tenemos? Es importante saberlo. Mantener nuestras actividades habituales. Tenemos que tener siempre esa situación de no despersonalizarnos. Seguir haciendo nuestras actividades. Probablemente vas a postergar, si salías cada semana, a lo mejor vas a salir cada 15 días, pero no dejarlas de hacer. Eso es algo que tiene que saber el cuidador. Saber organizarse y cuidarse. Y el saber organizarse implica hacer una reorganización y una administración de tiempo. Es mi tiempo, cómo lo voy a ajustar, sumado a las actividades con mi adulto mayor. ¿Cómo lo voy a acompañar? ¿Cuánto tiempo yo dispongo? Eso es importante también. Y por último, prepararse para enfrentar la etapa de duelo. Esta parte es un soporte que debemos de tener con profesionales de la salud, psicólogos, tanatólogos, para poder expresar esa parte, irnos preparando. Igual puede ser sano, pero ¿qué sucede si en esos días la persona pues tiene un deceso? ¿Qué va a suceder? Va a ser una sorpresa, a lo mejor no lo tenemos pensado. O si ya sabemos que la persona está en un proceso de fase terminal, estamos viviendo un duelo anticipatorio. Estamos ahí presentes y estamos viendo cómo va mermando su salud. Y lo que estás viviendo tú en esa etapa es un duelo anticipatorio al deceso de mi familiar, pero lo estás viviendo. ¿Y qué tanto te estás preparando para esto? Siguiente. Tipos de cuidadores. Hay 5 tipos de cuidadores. El cuidador anticipatorio es aquella persona que con muchísima antelación se está dando cuenta de las posibles carencias, de las necesidades y del cuadro que se va a presentar. Hay familias que igual a lo mejor tenemos el hermano, la hermana, o no propios de la familia, pero la familia de alguien más, y conocemos a esa persona que siempre, no, pues mi papá como va a esos años ya no va a poder subir esas escaleras, hay que hacer una rampa, ¿no? Y va como, ay, pero si todavía el señor se mueve perfectamente bien, pero él ya está viendo 10 años, 5 años, 3 años adelante, ¿sí? Y está con esa constante de ver hacia el futuro, previendo esas situaciones que se pueden presentar. Ese cuidador no interviene en el cuidado físico de la persona, pero siempre está con esa visión, ¿sí? De prevenir, de prevenir, de prevenir. El cuidador preventivo pareciera que es muy similar o va muy de la mano con el cuidador anticipatorio. El preventivo, la palabra lo dice, está previniendo constantemente que no sucedan ciertas situaciones. Por lo tanto, está al cuidado del ambiente, del recurso y de quienes más pueden proveer ayuda, al cuidador primario que está ahí. Ahí está, constante de ver, pero tampoco mete mucho las manos. ¿Ok? Después viene el cuidador supervisor. Y ahorita van a decir, yo conozco uno así.
Ya les dio risa por acá enfrente. Sí, efectivamente, aquel nada más está supervisando si ya hiciste la cita médica, si viene el examen, si ya se tomó el medicamento, si llevas bien el control de la presión. O sea, en todo está, pero físicamente ni económicamente hace nada. Nada más está ahí constante, constante, constante. Y ya fueron con el médico, y qué les dijo el traumatólogo, y qué les dijo el internista, y cuándo es la siguiente cita, apúntalo en el refrigerador, que no se te olvide, haz esto. O sea, les encanta dirigir la orquesta. Son expertos, ¿ok? Y después viene el cuidador instrumental. Este sí ejecuta de una manera económica. Dice, no tengo tiempo, no puedo cuidar, pero ¿qué te falta? Aquí está. Y te doy el recurso. ¿Sí? ¿Sí conocen personas así? Sí. Definitivamente. Yo no me meto porque no tengo tiempo, pero ¿cuánto necesitas? O apenas vas a platicar algo, necesitas dinero. ¿Qué hace falta? Y todo lo soluciona con dinero. Y el siguiente. El siguiente es el cuidador primario, que es básicamente en quien me voy a enfocar esta tarde. El cuidador primario, pues brinda el total amparo. Se vuelve solidario con el enfermo o con el adulto mayor. Es el que toma decisiones, el que está presente, el que lo escucha emocionalmente, el que está conteniendo. Es el que asume las responsabilidades y atiende todas las necesidades básicas y cambiantes del enfermo. Ahí está. 24 por 7 por 365 días. Ese cuidador primario es el que asume toda la responsabilidad sobre el adulto mayor, pero aparte, también con la familia. Y muchas veces no lo sabe. Porque cualquier decisión que tome, si está bien tomada, lo aplaudimos. Pero si no, ¿qué pasa con él? Es criticado, no están de acuerdo, genera problemas su decisión. El cuidador primario tiene un desgaste muy grande al cuidar y asumir esa situación. Es por eso que el contexto del tema de esta tarde es mi vida ante el cuidado, al acompañamiento de un adulto mayor. ¿Cómo lo voy a cuidar? Pero cómo se transforma mi vida al yo asumir esa responsabilidad. Y es que todo el tiempo se la pasa asumiendo responsabilidad y tomando decisiones. Y en muchos de los casos se convierte en los 4 anteriores. A veces asume los 4. Y es demasiado desgastante. Porque entonces, ¿en dónde queda el tiempo de descanso? Los proyectos. La vida cambia de estar en 0 a 180. Y gradualmente va cambiando tu vida. ¿Cuáles son las implicaciones que se viven al ser cuidador primario? Todos los cuidadores primarios en algún momento de esa actividad pasan por esto. Todos. A lo mejor no viven todas y ojalá que no vivieran todas las etapas, pero hay momentos en que se presenta ese desgaste y se presenta básicamente porque como no tenemos una estructura familiar, un sistema que nos soporte desde un principio y que nos prevenga de esto, se presenta esta situación. Astenia. Falta de rendimiento en los músculos. ¿Cierto, médico? Gracias. Fatiga. Cansancio y ya diría yo fatiga del alma. Además, es un cansancio extremo. Sensación de fracaso. Porque no sabes si lo estás haciendo bien o
O si probablemente escuchaste, es que así no debería de cuidar a mi papá, o está cuidando mal a mi mamá, o veo a mi mamá muy delgadita, o veo desmejorada a mi mamá, o simple y sencillamente por la situación que tú tenías tu proyecto de vida y que se está postergando. Y al no realizar esas actividades que tú tenías planeadas, igual a lo mejor tienes que abandonar maestría, especialidad, y entonces hay una sensación de fracaso. Lamentablemente, en ocasiones y en muchos casos se presenta la deshumanización. Nos volvemos como más duros, ¿no?, en estar asistiendo a nuestro adulto mayor. A veces nos causa irritabilidad, igual si no quiere comer y nos escupe la comida. Y es así como, cómetela, y le quieres meter la cuchara a todo lo que da, para que coma, para que trague el bocado. ¿O sabes qué? Ay, ya se hizo del baño otra vez. Qué fastidio. Y ¿sabes qué? Se queda con el pañal o con la ropa mojada un rato más, hasta que tenga tiempo. Pero no es hasta que tengas tiempo, es que en ese momento estás cansada, estás fatigada, estás enojada. ¿Y qué sucede? Se presenta esa parte, ¿verdad? Que sí se llega a presentar en muchos casos. Insomnio. Creo que todas en algún momento, todos presentamos esta situación. Igual si hay preocupación porque no te alcanza para el recurso económico para los estudios, inclusive porque uno está muy cansado, a veces ni siquiera puedes dormir perfectamente bien. Es tanto el cansancio que no puedes conciliar el sueño. ¿Y después qué pasa? Síntomas somáticos. Toda la carga emocional empezamos a somatizar ciertos dolores que a lo mejor ya te duele la cabeza, te duele la rodilla, te duele la cadera. A lo mejor algunos son provocados porque no sabemos sostener a nuestro adulto mayor a la hora que caminamos, ¿verdad? Con ellos. Pero ¿cuántos no estamos empezando a somatizar por las emociones que tenemos? ¿Cierto? Pérdida del sentido de la prioridad. Hay desplazamiento. Empezamos a hacer a un lado y empezamos a sobreponer situaciones por encima incluso de nuestra salud. Entonces estamos perdiendo ese sentido, que es importante, que es necesario, que es urgente, o sea, hay que priorizar. Y después comienza lo que es un estado depresivo, donde también viene pues una despersonalización. Ya no nos arreglamos igual que antes, pues igual a lo mejor ya no me peino, me agarro un chonguito y chanclitas y ya no hay ese ánimo por estar. O igual prefieres aislarte, ¿no? El aislamiento social. En el momento en que tú puedes salir, ¿qué sucede? Prefieres quedarte en casa. Ya no quieres la convivencia tal vez ni familiar o con los amigos, porque prefieres tener ese espacio y ya no te permite más. Desafortunadamente se da la automedicación. Postergamos la ida al médico, las citas médicas, y entonces si me duele algo, pues igual me tomo una pastilla que alivie mi dolor de ese momento y después. O asumo que con esta me sentí bien, pues ahora me tomo 2. Al fin que se me quitó el otro día, ¿no? Y a lo mejor esta vez me va a ayudar. Y empieza la automedicación y eso nunca lo debemos de hacer. Nunca. Para eso hay ángeles, los médicos, que se dedicaron a estudiar y tenemos que ir con ellos, darles su lugar a ellos. Irritabilidad. Cualquier comentario que me digas me molesta, aunque no esté mal intencionado. Pero es por el exceso y la carga que tenemos, tanto emocional como física. Y por ende, ya lo había mencionado, pues lo que es la falta de organización. Tenemos que hacer un plan de actividades que nos permita no llegar a eso. Y todo esto nos lleva a una pobre concentración y baja de rendimiento. Ya no rendimos igual.
Y más si nos toca ser cuidadores de noche. Y que nada más oímos tantito el ruido y estás al pendiente. Hay mucho desgaste. Todo esto, desafortunadamente, lo vamos a vivir si no estamos en una estructura que nos permita soportar la ayuda de más familiares. Siguiente. Todo esto da pie a varios, al síndrome del burnout o del quemado, entre otras cosas, ¿no? Y es, bueno, pues se define como una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, en este caso a quien estamos cuidando o acompañando, y hacia el propio rol que estamos desempeñando como cuidadores, ¿cierto? Así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotados. Todo esto desencadena. Y este síndrome, pues básicamente en el cuidado del adulto mayor, tiene 3 bases importantes. La primera es la transferencia afectiva de los problemas del enfermo hacia quien los atiende. Nos empezamos a cargar también las emociones de nuestro adulto mayor. Empezamos en nuestro costalito a cargar todas aquellas responsabilidades de las demás personas de la familia. Los comentarios, las actitudes. Y empezamos a transferir todo eso y no lo hacemos nuestro, ¿cierto? La repetición de las situaciones conflictivas. Porque esto es cíclico. A veces creemos que tenemos el apoyo y pedimos ayuda, se nos presta, se nos da, se le brinda al adulto, pero ¿qué pasa si nada más fue pues porque lo expresaste en este momento y después se vuelve a repetir toda la necesidad? Hay frustración de tu parte. Ya no es lo que tú habías pedido y vuelves al inicio a estar solo como cuidador primario y no hay quien te esté dando ese aporte, esa ayuda. Entonces esa repetición hace que te lleve al desgaste otra vez emocional y psicológico, porque no estás encontrando ese vínculo que te dé fuerza y que te permita descansar. Y la siguiente, la imposibilidad de dar de sí mismo de forma continua, que puede llegar a incapacitar seriamente para seguir en esa tarea. Que tú mismo te estés exigiendo más. Porque a veces sí puedo, yo puedo. Y nos ponemos la capa de Batman, yo puedo. Y quieres solucionar. Y no te preocupes, yo puedo. Y voy a hacerlo. ¿Y en dónde quedas tú? Te vas postergando, te vas dejando a un lado. Y no te das cuenta que te sigues adquiriendo más y más responsabilidades cuando esas mismas responsabilidades pudieras poner un límite. Hay muchísimo que ahondar en el tema. Este síndrome, de verdad, causa graves problemas. Porque ¿qué pasa si tú enfermas? En lugar de ser uno, van a ser dos, ¿no? Sí. Y a veces, no sé si han escuchado, que el cuidador se desgasta más que el enfermo, ¿cierto? Sí. Dice, se mueren primero. No sé si se mueran primero o no, a lo mejor ha sucedido algún caso así, pero estás trabajando al 200% en todos los aspectos. Así es.
Así es. El cuidado también se involucra. Así es. Acaba de tocar un punto muy importante. Dice, ¿qué sucede cuando no eres un cuidador profesional? Precisamente el cuidador primario que viene o que nace con esa responsabilidad de la familia, pues estamos hablando de un cuidador primario que no es profesional, que no es el enfermero que está capacitado para dar eso, ¿verdad? El enfermero tiene toda la base, ¿sí? La profesión para igual no involucrarse, saber la técnica adecuada para poder mover al enfermo y prestar los servicios. Pero el lazo tiene un peso muy grande cuando es nuestra familia, porque es el lazo familiar que te está uniendo, ¿sí? A esa persona y aparte, legalmente, ¿cómo te une con los demás, no? La responsabilidad moral que cargas, ¿sí? Que estás ahí. Familias que a veces igual la hermana mayor o el hermano mayor se hace cargo de los padres y todos los demás hacen vida, ¿no? O el soltero de la casa, ¿no? Puede ser, o el hermano más chico, la hermana más chica, que es la persona que se encarga de toda esa estructura. Entonces, ahí es una combinación muy importante, porque yo, ¿cómo me voy a involucrar con mi adulto mayor de tal manera que no lastime el lazo familiar en este caso, por ejemplo, con mi mamá o con mi papá, pero que a su vez se cuide el ambiente de la familia, el entorno familiar? Es ahí a donde entonces el desgaste emocional es muy grande, porque traes esa carga ahí. Entonces hay que verlo. Con esto, con este tema yo cierro y quiero cerrar con una frase que me encantó. Dice, el cuidador es la luz en la oscuridad. Gracias por tu inestimable tarea. Muchas gracias.